Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Larraza y como cada viernes estoy aquí para una cápsula más de desarrollo personal. Y el día de hoy me gustaría tratar un tema que a mí me parece muy importante, que es la comunicación asertiva, pero la comunicación asertiva con uno mismo. Porque la comunicación yo creo que es una de las fuentes más importantes también de autoestima. El poder comunicarnos con nosotros mismos nos puede ayudar a tener una buena estima y entonces a relacionarnos con el mundo de otra manera. Y bueno, para entrar en materia me gustaría comentarles, bueno, la comunicación asertiva es el arte, porque me parece un arte, de saber expresar ideas, sentimientos y opiniones de una manera confiada, una manera en la que yo sepa que el otro puede recibir mis palabras sin sentirse lastimado y sin sentirse como confundido por lo que estoy diciendo, porque muchas veces la comunicación que solemos tener no es clara. Entonces, a veces nos quejamos de que la otra persona no respeta nuestros límites o de que la otra persona ha rebasado con alguna circunstancia o algún comportamiento algún límite que a nosotros nos es difícil aceptar que haya superado ese límite. Pero también nosotros no hemos sido claros. Yo recuerdo que conocí a una persona que él no solía decir lo que sentía, lo que pensaba. Esta persona, para no tener conflicto, se guardaba todos sus sentimientos, todas sus emociones y entonces se callaba, ¿no? Y entonces yo pensaba que las cosas estaban bien pues sí, en esta relación, porque pues éramos grandes amigos, porque todo funcionaba de maravilla. Y resulta que de repente el panorama era muy diferente, porque él se sentía rebasado en muchas cosas de las cuales yo no me había dado cuenta, ¿no? Y ahí, durante algún tiempo, yo me pregunté, ¿qué es lo que yo tendría que haber hecho para no haber rebasado los límites que esta persona dice que yo rebasé? Y esto es algo que muy comúnmente pasa en el día a día, ¿no? A veces los jovencitos me dicen, es que mi mejor amigo o es que una persona en especial eh, dice que yo rebasé un límite, pero yo no supe en qué momento lo hice. Y claro, cuando la otra persona no expresa lo que quiere y necesita, nosotros no podemos saber tampoco hasta qué punto podemos llegar. Y no creo que sea un tema de decir, ok, de aquí para acá, como él no me dice nada, yo atropello a la otra persona, porque no va por ahí. Cuando nosotros nos respetamos a nosotros mismos, tampoco faltamos al respeto al otro. Pero hay que tener en cuenta que las fronteras de cada persona son diferentes. Entonces, lo que para mí no es el que rebase mi frontera, para otras personas sí lo puede llegar a ser. Por lo tanto,
Si nosotros no somos capaces de delimitar estas fronteras para con nosotros mismos y luego para con los demás, no puede darse un diálogo entre yo y otra persona, ¿no? Por lo tanto, eso significa que yo tengo que aprender a comunicarme conmigo misma para saber cuáles son mis límites, cuáles son mis fronteras, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Muchas personas confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. O confundimos lo que queremos, lo que necesitamos, con lo que tenemos o debemos, ¿no? El famosísimo debeísmo. Y aquí en realidad el tener que o el deber que no es una cuestión tan importante como aquello que nosotros como seres humanos necesitamos en nuestra esencia. Una cosa que yo suelo hacer cuando me encuentro un poco confusa al respecto es escribir. Empieza uno escribiendo ideas hiladas, poco hiladas, quizás listas en donde diga lo que me molesta, lo que no puedo soportar, quizás en otro momento listas de aquello que me gustaría tener en mi vida. Y este tipo de escritura me va permitiendo conocer a la persona que vive dentro de mí. ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera el color favorito que nos gusta a nosotros mismos? Porque no nos hemos dado a la tarea de elegir un color o de un por qué elegir un color, ¿no? Hay veces que ni siquiera lo consideramos necesario porque pues estamos ocupados en otras cosas. Cada aspecto que nosotros nos demos la oportunidad de conocer acerca de nosotros nos abre la puerta para delimitar el tipo de ser humano que nosotros queremos ser en el día a día. Entonces, digamos que cada detalle que nosotros podamos definir acerca de nosotros nos abre un panorama de definir a la persona que nosotros queremos ser y de convertirnos también en la persona que nosotros queremos ser. Muchas veces yo he escuchado gente que a lo largo de conferencias dicen, es que yo tenía como la idea o la admiración acerca de tal persona. Y entonces lo que empecé a hacer fue a escuchar conferencias de esa persona, a dedicarme a estudiar a la persona, a ver quién era, a ver cuáles eran sus ideas, cuáles eran como sus campos de acción, cuáles eran sus fortalezas. Quizás incluso algunos llegan un poco más lejos y se abocan también a estudiar las debilidades de esa persona a la que admiran para llegar un poquito más lejos de esa persona y convertirse en mejores personas que esa persona. Y así como algunos estudian a la persona a la cual admiran para convertirse en esa persona a la que admiran, yo el día de hoy quiero invitarlos a estudiar a la persona que vive dentro de ustedes, a conocer cada cosa de la persona que vive dentro de ustedes sin juicio, con muchísimo amor. Es posible que nos demos cuenta que nos gustan cosas que a lo mejor el contexto en el que vivimos nos hayan dicho que no son buenas, que nos gusten. Y eso podría hacernos llegar a sentir culpables. Pero quizá, si yo me doy cuenta que
me gusta mucho aquello que mi contexto me dijo que no, puedo llegar a dejarme de sentir culpable cuando empiece a permitirme ser yo misma. En esta semana escuchaba yo una conferencia de un escritor. Ay, se me fue el nombre. Jordi. Ay, no recuerdo. Era un escritor español que dice que de chiquito él era tartamudo y que además le decían que él no podía escribir, ¿no? Que él tenía que dedicarse a trabajar, pero él decía, yo me amaba más a mí mismo y entonces decidí que si nadie en el mundo de afuera confiaba en mí, yo confiaba en mí. Y al yo confiar en mí, era la única persona en el mundo que yo necesitaba que confiara en mí. Porque si yo confiaba en mí, tenía la posibilidad de realizar cualquier cosa que a mí me viniera a la cabeza. Y entonces comenzó a serse fiel a sí mismo y a serle fiel a aquello que amaba. Y aunque el mundo y la sociedad le dijera que no estaba bien, él decidió aventarse a creer en sí mismo, en su vida, y delineó la vida que él quería. Y ya grande, con hijos, casado, dijo, ok, es hora de cambiar el rumbo, y cambió el rumbo y se dedicó a acercarse más a la persona que él quería ser. Pero eso fue gracias a una gran investigación acerca de sí mismo y a un trabajo de comunicarse consigo mismo, de ser honesto en cuanto a qué quiero, qué necesito, en dónde estoy en este momento. Y cuando nosotros tenemos este tipo de charlas con nosotros mismos y aprendemos a aceptarnos y quizás incluso a apapachar a esa persona que no conocemos hasta ahorita, puede llegar un gran autoconcepto, puede llegar un gran autoamor, y es justo este tipo de cosas los que nos van a llevar a tener una fuerte autoestima. Obviamente también hay una fuerte autovaloración, porque cuando nosotros nos damos cuenta que por nosotros mismos hemos logrado conseguir no solamente conocernos y saber lo que queríamos en la vida, lo que necesitábamos de ella, sino que nos hemos esforzado por conseguirlo, entonces van a ir aumentando nuestros bonos y nuestra autoimagen. Los logros que vayamos consiguiendo también van a ser palomitas que nosotros le vamos a poner a la persona. Y cuando nosotros volteemos, llegamos a una lista del tipo de persona que nosotros deseábamos ser y la comparemos con la lista de la persona que éramos hace 5 o 10 años, nos vamos a dar cuenta que gracias a esta autocomunicación estamos un poquitito más cerca cada día de convertirnos en la persona de nuestros sueños, en esa persona que deseábamos ser cuando teníamos 6 años y admirábamos a alguien. Y sobre todo, yo creo que es la mejor manera de amar a ese niño interior y de cumplirle a ese pequeño los sueños que tanto soñó en algún momento de su vida. Con estas palabras me gustaría desearles un gran camino de autoconocimiento, mucha autocomunicación,
mucha comprensión para ustedes mismos, mucha entereza en este viaje de autoconocimiento para que algún día sean esa persona que su niño de 6 años amaría si los conociese. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, los invito a suscribirse al canal. Recuerden, estoy a su disponibilidad para consultas terapéuticas en el teléfono 21 10 78 35. 21 10 78 35 y a los datos que podrán encontrar en la cajita de descripción de este video. Nos vemos el próximo viernes para otra cápsula y les deseo una gran semana. Adiós.